Shalom, bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Un gran abrazo a la comunidad que nos reunimos todos los días para hacer este trabajo de Shabbatot. Hoy día vamos a contar nuestro día 38 de este camino. Vamos a iniciar Beshem Yeshua Hamashiach Umelech Hanotzrim. Muy bien, sigamos caminando. Estamos en la semana de Geburah y hemos comentado que es la fuerza de contracción, de repliegue, de restricción en el universo que se opone y equilibra a la fuerza de expansión. Hoy día vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de esta fuerza de Geburah. Vamos a ver unas características y después ver cómo se puede ir dando esta aplicación cuando está en defecto o cuando está en virtud. Partamos por algunas ideas. Geburah es la energía que nos hace decir que no y poner límite de manera equilibrada. Este es un tema muy importante en esta energía. Cuando estamos fundamentados en Elohim, recordemos la Sefirá de Yesod, y seguimos a Yeshua, sus indicaciones, su palabra, la Geburah pone el límite preciso para mantener el orden, el equilibrio y la armonía en las distintas circunstancias de la vida. Entonces, ahí hay tres palabras importantes para relacionarlas con Geburah: orden, equilibrio y armonía. Están directamente relacionadas con la aplicación de la energía de la Geburah. La energía de la Geburah se puede representar como la acción de podar un árbol, por ejemplo. Se dice que la finalidad de podar es poder tener árboles fuertes, sanos, productivos y con frutos de calidad. Lo que es la poda, ¿cierto? Ir cortando, es una energía de restricción. Con la poda se elimina lo sobrante, se quitan las ramas dañadas, se corta los gajos enfermos o mal situados, se le da una forma decorativa también al árbol, facilita su crecimiento, aumenta los frutos y mejora la calidad de la madera del árbol. Vemos aquí como una aplicación de restricción le hace mucho bien al árbol mismo y a los frutos que él da. Entonces, por eso se asocia mucho a esta idea de podar con el árbol, entendiendo que uno de los simbolismos mayores que se ocupa en la Kabbalah para definir al ser humano es justamente el árbol. Y dentro de lo que es el trabajo espiritual, tenemos que estar permanentemente podando, es decir, ir sacando todas las energías negativas que se van acumulando a nuestro árbol, que no nos sirve, que no lo deja crecer de manera sana, que va haciendo que el fruto se vaya pasmando. Entonces todo eso tiene que ver con la aplicación de la fuerza de la Geburah. Por eso podemos entender que la Geburah es la fuerza espiritual que pone límite a la influencia del ego. Por eso es la energía que nos ayuda a vencer el ego, nos ayuda a restringir sus deseos, a eliminar las energías negativas que se generan a partir de cuando uno le hace caso al ego. Y Geburah es la energía que nos permite ir transformando defecto en virtud. Por eso, siendo la fuerza de restricción a veces una fuerza no tan popular, en el sentido no tan agradable, es una fuerza
que realmente permite que el fruto del árbol esté sano. Geburah también es la fuerza espiritual para vencer los enemigos externos y los enemigos internos. Los enemigos internos es lo que se llama en la Kabbalah la inclinación al mal o el Yetzer Hara, que es otra forma de llamarle a la influencia del ego. La Geburah se relaciona con energías que a veces no son muy agradables para el ego, por ejemplo, la disciplina, la perseverancia, son energías o virtudes que cuesta a veces poder desarrollarlas, y eso tiene mucho que ver con esta fuerza de restricción. El ego tiende mucho a la comodidad, como tiene que ver mucho con los sentidos, como los placeres de los sentidos, y tiene mucho que ver también con la comodidad, y muchas veces tenemos que salir de esa situación de comodidad para poder hacer algo. Por ejemplo, en el invierno está helado, ¿cierto? Entonces a veces salir de la cama a meditar en la mañana puede no ser muy agradable. Entonces, ¿qué dice el ego? Medita en la cama, medita acostadito. ¿Para qué te vas a levantar? Medita acostado. ¿Y qué pasa cuando medita acostado? Se queda dormido. Entonces uno empieza bien, termina mal. Bueno, se duerme bien, ¿ya? Pero en el fondo cuesta agarrar disciplina, la perseverancia. A veces uno empieza con toda la fuerza y ya a la semana, a las 2 semanas pierde el interés y decae. Entonces se aplica la fuerza de la restricción, de restringir el ego en ese sentido. Por eso es una fuerza espiritual que permite logros. O sea que para poder desarrollar el talento, en realidad, si lo deja el talento solito, no va a producir mucho. Pero si a ese talento que uno tiene le va agregando fuerza de restricción, disciplina, perseverancia, resiliencia, etcétera, todas esas fuerzas que vienen de la Geburah, ahí sí que se puede dar un lindo fruto. Entonces, considerarla. Alcanzamos la perfecta armonía cuando Geburah pone el justo límite a nuestro deseo de recibir y a nuestro deseo de compartir. Y también pone el justo límite al ego de los demás. Entonces aquí 3 ideas importantes. Límite a nuestro deseo de recibir. Límite a nuestro deseo de compartir. Límite al deseo de la otra persona. 3 límites que hay que aprender a colocar. Cuando estamos controlados por el ego, la Geburah se puede desequilibrar por deficiencia, es decir, poca fuerza de restricción, o se puede desequilibrar por exceso, mucha fuerza de restricción, y que se puede expresar entonces como una falta de límites o un exceso de límites y de rigor o de mucho juicio. Hay que recordar que cada vez que actuamos guiados por el ego, aunque tengamos buena intención, el resultado es un desequilibrio y una falta de armonía. Y siempre el desequilibrio y la falta de armonía finalmente se puede traducir en una enfermedad, en conflictos y en distanciamientos. Teniendo estas ideas, veamos alguna aplicación a la vida práctica. Voy a proponer 3 casos. El primer caso es de una Geburah deficiente. Hay una fuerza de restricción deficiente y en este caso la persona es incapaz de poner límites a los demás. En este caso, en general, la persona tiene un gran deseo de compartir. Siempre es la persona que está sirviendo al prójimo. Siempre está ayudando.
siempre es la persona que se está preocupando por las necesidades del prójimo. Pero esa energía bondadosa es incapaz de decir que no. Y esto produce una situación desequilibrada e inarmónica, aunque la persona en ese momento no se dé cuenta. ¿Y cómo uno o cómo la persona se va dando cuenta después? Porque en el momento tal vez no se da cuenta por su deseo de compartir, pero cuando se pierde el equilibrio, pueden ocurrir situaciones como que la persona termina siendo abusada, en el sentido que todo el mundo descansa en su trabajo, sobrecargada, puede terminar en un estado servil, incluso ya después como menospreciada, dominada la persona, humillada, y muchas veces, incluso ya en un caso extremo, cuando ya el límite no se coloca, la persona puede también ser maltratada físicamente, además de todo el maltrato psicológico. Entonces, aquí puede partir de una buena intención de la persona. No se hace una crítica a eso. Se está diciendo que siempre, aunque haya un deseo importante de compartir, tiene que ir acompañado de la energía que le ponga la restricción, porque si no se puede caer en esto. Y en estos casos, aunque la intención inicial es buena, la persona puede cosechar los frutos amargos del ego, del árbol del ego, y finalmente puede tener una tristeza en el corazón, frustración, esa situación llevarla a la rabia, esa rabia transformarse en resentimiento, también en culpa y en una sensación de indignidad. En general, las personas que tienen esta característica de esta falta de Geburá, que no coloca límite al prójimo, no saca mucho la rabia, sino esa energía, esa rabia empieza a quedar adentro y se va transformando más bien en tristeza, o finalmente incluso puede ser una amargura. Entonces la falta de límite puede traer mucha enfermedad también. Por eso aquí ponía que en este caso, cuando la persona se hace cargo de todo y la persona termina sobrecargada, también físicamente llega a un gran nivel de agotamiento que la lleva a la enfermedad. En muchos de estos casos, esta deficiencia de Geburá, de fuerza de restricción, va acompañada con miedo, en el sentido que la persona no tiene el valor para levantarse y poner los límites. Cuando la persona pasa al árbol de la vida, se da cuenta que esa situación ya no da para más, y hace un cambio de vida, la persona va a empezar a tener la fuerza de la Geburá, que le permitirá vencer el miedo y decir que no, y poner los límites de manera equilibrada. Una de las cosas que ocurre cuando el límite no se pone de manera equilibrada y una persona ha estado muy abusada, por ejemplo, de todo el mundo descansa en ella y se aprovecha de ella o de él, puede irse, cuando no hay equilibrio, se va al otro extremo. Entonces corta con todo y pone un límite muy, muy duro y corta. Eso, claro, porque se pierde el equilibrio. Pero la Geburá debería ir dándonos una capacidad muy natural de decir, cuando uno ya siente su sensor interno y dice, no, hasta aquí está bueno. Entonces uno puede decir con toda tranquilidad, mira, hasta aquí está bueno, ahora compartamos el trabajo. Esa fuerza, esa capacidad de levantarse y poner límites se relaciona con el aspecto de la Geburá, del valor, de la bravura, del coraje y el poder.
La persona recupera su poder. Esto es muy importante. La persona recupera su poder. Cuando no tiene la capacidad de poner el límite, le estás dando el poder al otro. El otro empieza a dominar tu vida en el fondo. Aquí recuperas tú el poder. Y una expresión clara de tu poder es el límite que coloca. Recordemos que este límite no tiene por qué ser puesto con violencia, con agresividad. Esa no tiene nada que ver con esta energía. Es la fuerza de restricción. No confundirla nunca con la violencia ni con la agresividad en términos negativos. Ese es un caso. Entonces teníamos el caso 1, falta de poner límites al otro. En un segundo caso, también vamos a llamarlo de Geburá deficiente. En este caso, la persona no tiene la fuerza de restricción suficiente para poner el límite a su propio deseo de compartir. Ya no es el límite en el otro, es el límite en uno. Esto en el caso 1, tú tenías que ponerle el límite al otro para que no se sobrepase. Aquí eres tú el que te tienes que poner el límite para no sobrepasarte con el otro. En este caso, el deseo de compartir, como no encuentra oposición, se descontrola. La persona también, por supuesto, es muy bondadosa, da generosamente a los demás, ofrece siempre su ayuda, es muy servicial, se hace cargo de todo. Aquí empieza la cosa, se hace cargo de todo, quiere empezar a controlarlo todo, se desvive por el resto. Todo esto con la mejor intención, con el corazón bondadoso, pero empieza a ocurrir que esta persona empieza a tomar el control de todo. Como si esa persona nomás pudiese hacer las cosas. Y aquí va a ocurrir una cosa negativa también, cuando esa persona no tiene restricción en sí misma. Este deseo de compartir sin restricción a sí mismo se puede traducir finalmente en actitudes invasivas, controladoras. Se mete en todo con la intención de ayudar, pero se mete más de lo que le corresponde. La persona se puede empezar a sentir indispensable, en el sentido que las cosas no funcionan si no se hace, si yo no estoy haciéndolas, o si no se hace como yo las hago. Entonces la persona quiere hacerlo todo y no integra a otras personas, no pide ayuda, y finalmente entonces también se produce una situación de desequilibrio. Ahí a lo mejor la persona, mientras está en esa actitud, la persona no se siente mal, no tiene ningún problema, pero sí el resto se puede empezar a sentir más que sobrepasado, invadido o dejado de lado. Entonces también eso va a generar una situación de desequilibrio. También puede darse el caso que, como en este caso la persona no tiene control o no tiene fuerza de restringirse a sí misma, también se puede sobrecargar y puede terminar enfermo también. Pero esta actitud de deseo de compartir sin una fuerza de restricción termina por afectar a los demás, hace que las personas, en vez de agradecer esa ayuda, les moleste la actitud invasiva y controladora de la persona, y tomen distancia o pongan límites los otros. O sea, es como decir, bueno, ya esta persona se está sobrepasando, está invadiendo mucho, ahora nosotros le vamos a poner el límite. Y entonces, no sé,
Siempre, no sé, pongamos el ejemplo, siempre llega la persona a la casa, entonces están preparando algo y dice, no, déjame a mí que yo voy a hacer esta cosa, ya déjeme a mí, entonces empieza a ordenar todo y al final controla. Que si eso se repite y la persona no se da cuenta y hay alguien que sí tiene Gebura equilibrada, le va a decir, ¿sabes qué? Compartamos la cosa, no te estás sobrepasando. ¿Qué va a pasar en ese caso cuando le digan eso a esa persona? ¿Cómo reacciona en general la persona cuando le ponen límite, cuando no tiene el límite la persona y le pone el límite a otra persona? En este caso, la persona sin Geburá equilibrada se siente o se puede sentir atacada, incomprendido en su buena intención. Puede sentir que los demás son mal agradecidos con él, porque él siempre llega para ayudar, sí, pero no se da cuenta que invade. Y lo más probable es que las personas que tienen ese caso respondan con una actitud de víctima. En el caso de que nadie le ponga límite a estas personas, puede terminar ahogando la vida de los demás, por ejemplo un padre con su hijo, y puede generar ya un distanciamiento de aquellas personas que ama. Las personas queridas terminan finalmente por alejarse de esa persona, y también va a cosechar entonces tristeza, rabia y resentimiento y amargura. Esa rabia se puede expresar más como rabia, como la rabia de la víctima. Es decir, también va a cosechar fruto amargo del árbol del ego. En este caso, la persona tiene que aprender a poner límite a su deseo de ayudar a los demás. Que ese deseo de ayudar no invada más allá al prójimo. Que sea realmente para una ayuda del bien común de todos. La Geburá equilibrada del árbol de la vida, le da a la persona la fuerza para ayudar a los demás, pero sin pasar al límite de la invasión. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí para ver si tienen alguna pregunta. ¿Cómo encontrar el equilibrio perfecto entre el dar y el recibir, si el recibir es el mismo dar? ¿Cómo encontrarlo? Haciendo estas meditaciones, trabajando estas 3 cámaras que estamos trabajando desde la semana pasada: Tiferet, Geburá y Gesed. Estas 3 cámaras te van a dar el equilibrio. Las meditaciones con los códigos correctos, como lo estamos haciendo, con la intención correcta, como la estamos haciendo, va a producir en ti una transformación. Se va a dar la energía necesaria para que tú puedas hacer esa transformación. Entonces también es importante en las meditaciones, cuando uno dice ya cómo lograr el equilibrio, tiene que ver por dónde se está desequilibrando. Por ejemplo, en estos casos que puse hoy día, ¿dónde uno se coloca más? ¿En el caso 1 o en el caso 2? Y ver qué es lo que falta para alcanzar el equilibrio. Entonces cuando uno está haciendo la meditación, enfoca esa intención y visualiza en ese momento que eso es lo que está recibiendo. ¿Podrías decirme cuál es el idioma original que fue escrito el libro de Apocalipsis? Los primeros bosquejos, podríamos decir, de los libros fueron en hebreo, pero los libros como llegaron a nosotros, llegaron en griego. Entonces podríamos decir que los borradores son en hebreo, dado que los primeros discípulos eran de tradición hebrea. Entonces los primeros borradores y todo lo que es la ley
perdón, la tradición oral original está en hebreo y en arameo, pero como fueron después editados y como llegaron a nosotros, es en griego. Haber recibido tantas cosas negativas por no hacer lo que los demás querían me ha llevado a alejarme de mi familia. ¿Está bien el alejarse? Para mí esa actitud fue la forma de colocar el límite. Lo planteé de forma tranquila y con todo el amor que tengo en mi ser. Y estoy en paz, me siento bien. ¿Es correcto sentirme así? Es que tú no tienes que hacer lo que los demás quieren, o no hacer o dejar de hacer. Tienes que hacer lo que en ese momento te está indicando tu alma. Tienes que hacer eso. Lo primero que tú tienes que ver es qué es lo que te indica tu alma hacer en ese momento. Entonces, si los demás quieren que tú hagas algo que no es lo correcto que tu alma te está diciendo que hagas, no hay problema. A lo mejor mi prójimo quiere que yo haga algo y yo no lo hago porque lo que quiere mi prójimo no es algo correcto. Por ejemplo, claro, yo no lo hago y el prójimo se enoja. Bueno, pero eso no es problema. No es ningún problema. De hecho, podría ser una respuesta, una reacción natural, ¿cierto? Entonces, yo no hago lo que tú quieres porque eso mi alma me dice que no está correcto. Bien, no lo hago. Que se enoje es una reacción esperable. ¿Te ha llevado a alejarte de tu familia? ¿Está bien el alejarse? Bueno, si es lo que se necesita en ese momento para poner un límite, sí, puede estar correcto en ese momento. Lo dije el otro día también, que vale la pena poder repetirlo, que uno se aleje, se distancie físicamente, que no signifique eso un distanciamiento del corazón, es decir, que tú siempre estés disponible, dispuesta para ayudar a tu familia, ¿sí? No hay problema entonces en ese distanciamiento, ¿sí? Tal vez colocaste el límite correcto y no se entendió. Y que eso es interesante también lo que dices, porque en general cuando uno coloca un límite no es bien recibido por el prójimo. La mayoría de las veces yo creo que es muy raro que cuando alguien dice algo o espera algo de ti y tú pones un límite sabiendo que ese límite es correcto, que lo tengas que poner, la mayoría de las personas no le va a gustar el límite que tú coloques. Entonces se va a enojar contigo y lo va a juzgar de distintas maneras de acuerdo a cómo entiende la vida. Tal vez eso te pasó a ti con tu familia. Bien, se enojaron, pero tú estabas actuando de manera virtuosa. Si ese es el caso, tienes que sentirte en paz porque hiciste lo correcto. Pero es interesante tu pregunta para recordar eso. Cuando nosotros colocamos el límite, en general no es bien recibido. Y por eso tal vez a veces uno no lo coloca, porque no quiere ganarse la mala energía del prójimo, la rabia del prójimo, o que te quiten un afecto, o quedarte solo, etc. Entonces, lo que llamamos por miedo a perder algo, entonces uno no coloca el límite, y bueno, y ahí deja la puerta abierta también después para que se pueda aprovechar. Bien. Lo cortés no quita lo valiente, claro, ese es un muy buen dicho. Eso es Geburá. Lo cortés no quita lo valiente. Perfecto. Claro. Tú puedes hacerlo. Y de hecho, la gente muy virtuosa en la Geburá es muy bonito verlo. Porque es muy amable, muy cortés, ¿ah? Pero igual te dice que no. Y eso ya es una gran virtud. ¿Cómo poder llegar a manejar el arte de colocar el límite de manera amable? De manera, sí, yo diría amable. Y ya cuando la gente es muy virtuosa en eso, tú le dices que no y la gente queda hasta contenta. ¿Ah? Porque entiende que en realidad era lo correcto. Pero colocar el límite, como no es algo
no es algo tan deseado que a uno le coloquen un límite. Acuérdense que el ego, nuestro ego, odia que nos coloquen un límite. El ego no tolera el límite. No lo tolera. Ni colocárselo uno, su uno virtuoso, ni que el resto le coloque un límite. Por eso recibimos tan mal el límite. Y por eso finalmente, como uno a veces no se quiere hacer problema, cuando dice, mira, ¿para qué nos vamos a hacer problema ya? Había un dicho antes que decía, ya tengamos la fiesta en paz. Entonces tengamos la fiesta en paz, era entonces no colocar el límite, entonces tú lo vas corriendo, lo vas corriendo, lo vas corriendo, y la información es muy negativa porque al final la persona dice, entonces yo puedo seguir haciendo esto. Bueno, poner el límite es una cosa impopular, y entonces uno tiene que ser valiente para atreverse a colocar el límite y poder llegar a esa virtud de que este arte de colocar el límite, que hasta con amabilidad y seas lo más cortés, pero que no va a quitar tu valentía, tu Geburá. Esta activación de Geburá la podemos ver cuando ponemos límites en cualquier tipo de relación. Cuando la parte que no está equilibrada y se activa su Geburá, la otra parte se siente agredida y se le recriminan porque has cambiado tanto, ¿qué te cambió? Tú no eras así. También es cuando te piden ayuda y te piden 100 pesos y les dices, tengo 50, tómalos si te sirven, y el otro te contesta, son 100 o nada. Está en uno poner ese límite de que te doy en verdad lo que tengo, si no lo deseas adelante, no puedo más. Sí, claro, claro. Tú das lo que puedes y tienes en ese momento. Que te contesten de esa forma eso es querer aprovecharse más de tu generosidad. Está en ti poner ese límite. Claro, te doy en verdad lo que tienes que decir. Y si no lo deseas, bueno, no lo deseas, eso es lo que tengo. Y listo. Y es muy cierto lo que dices tú y que refuerza lo que estábamos comentando. Cuando uno pone límites, por ejemplo, supongamos que uno va haciendo un camino espiritual y hay cosas que siempre había hecho o siempre se había comportado de tal manera. Y en algún momento uno dice, sabes que en realidad como me estaba comportando no era tan correcto. Voy a empezar a hacerlo de otra manera. Y mucha gente que te conocía puede decir, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Has cambiado? ¿Tú no eras así? Y bueno, y te puede empezar a hacer un juicio. Ahí hay que ser valiente también. Porque ese juicio colectivo, sobre todo de tus más cercanos, que no entienden tu proceso, podría aprovecharse el ego para meter confusión y decir, viste que en realidad estás equivocado y que no tenías que actuar así, y te puede confundir. Entonces, por eso la Geburá es una energía relacionada con el valor, con este concepto del heroísmo, del héroe, es decir, el que va igual, ¿cierto?, al combate, a pesar de que las circunstancias externas no sean tan favorables. Esa es la fuerza del poder que se llama. ¿Debemos poner límites a nuestros padres por sus comportamientos que generan situaciones desagradables con su extrema negatividad? ¿Con esto no pasamos a llevar el mandamiento de honrar a nuestros padres? Lo cortés no quita lo valiente. Tomemos las palabras de Miriam. Si logramos hacerlo en el equilibrio del árbol de la vida, no vas a traspasar el mandamiento de honrar a tus padres. Entonces, veamos las dos preguntas que pone. ¿Debemos poner límites a nuestros padres? Si los padres están actuando de una manera incorrecta y te piden a ti hacer algo incorrecto, por ejemplo, tú tienes que poner ese límite, porque el árbol de la vida te exige poner ese límite. La virtud te exige poner ese límite, pero ese límite no tiene nada que ver con que tú quedes peleado, con que tú seas poco amable, que seas violento. No tiene que ver con eso.
tiene que ver con un límite, es decir, esto no está correcto, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a permitir. Lo que pasa es que como uno no está tan acostumbrado a colocar el límite, hay algunas culturas más que otras. Por ejemplo, en Chile por lo menos no estamos muy acostumbrados a colocar límites. A lo mejor en Uruguay, en Argentina están más acostumbrados a colocar los límites, son mucho más asertivos en ese sentido, dicen las cosas sin menos tranca, sin menos rollo. Entonces te colocan un límite y bueno, y al chileno, ¿qué le pasa? Se queda como oh, me agredieron. Pero eso es una cosa más bien cultural. Justamente eso es lo que hay que aprender, que la Geburá, si tú la pones desde el árbol de la vida, es para la idea que veíamos al principio, eso genera un orden, genera un equilibrio, genera una armonía. Si la persona que está recibiendo tu límite en ese momento no lo recibe bien, bueno, tú tienes que saber que, por lo menos en nuestra cultura, es muy posible que así sea. Y hay que darle un tiempo para que esa persona, a lo mejor, si es una persona que está con sus buenos valores, va a decir, en realidad mi hija tenía razón en lo que me dijo y bueno, y después desanda su camino. Está bien, pero no vas a transgredir el mandamiento de honrar a tus padres por eso. Todo lo contrario, podríamos decir. Todo lo contrario, porque si tú estás viendo que tu padre, por ejemplo, tu madre, no sé, está estafando gente, tu deber para poder honrarlos y acercarlos al camino de los guimes, decirle, mira, eso no está bien. ¿Tiene algo que ver con el pan de la vergüenza? A ver, veamos qué es el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es cuando tú estás recibiendo sin, entre comillas, haberte ganado eso, ¿cierto? Eso es lo que se dice que sintió la primera vasija, Adán. Recibía tanto del Creador, y entonces que sintió este pan de la vergüenza, y eso lo motivó a compartir. ¿Qué es lo que nos pasa cuando alguien es muy generoso con nosotros y nos da, y uno dice, chuta, ya me da no sé qué, dice uno, volver a pedirle un favor? Eso es el pan de la vergüenza. Entonces, que te surge a ti poder como devolver algo, el favor que te está haciendo la persona. Ese es el pan de la vergüenza. ¿Podría darse en este caso? No, yo creo que no está tan relacionado con eso. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los casos presentados de Geburá deficientes para que puedan hacer consciente su desequilibrio sin que lo terminen tomando mal? Sí, bueno, si una persona no tiene un desarrollo espiritual, no está haciendo su camino de vencer el ego, como te decía, lo más probable es que lo tome mal. Eso hay que tenerlo claro. ¿Cómo puedes ayudar? Siendo lo más amable posible en el momento de colocar el límite. Por eso el límite no se coloca desde la rabia. Cuando, entre comillas, colocas un límite desde la rabia, en realidad es como una explosión emocional que sale, y es más bien como una catarsis. Eso no es lo deseado, y eso finalmente destruye. Pero cómo poder ayudar es poner el límite de una manera amable. Lo ideal sería que la persona pudiese entender por qué le estás diciendo eso. Como la primera reacción del ego, de nuestro ego, es reaccionar de manera negativa a un límite, tenemos que saber que es así. Es esperable. Entonces, la estrategia más inteligente sería que el ego de la otra persona no lo sienta como una agresión, sino como una ayuda.
entonces tú amablemente le dices, mira, sabes que esto no está bien, no deberías hacer esto, ya. Entonces buscas una buena forma. Ahí está el arte de la Geburá. Claro, porque llegar y decirlo de manera más violenta, bueno, coloca un límite, pero tampoco construye mucho a tu prójimo. Esa sería la forma. Busca una manera amorosa, equilibrada, de construir también a tu prójimo cuando le pones el límite. Es decir, no solamente pongas el límite por ti, por tu protegerte de algo, sino que pone el límite también pensando en edificar a tu prójimo, que lo estás ayudando a ser mejor. En la educación y formación del árbol de la vida de los hijos, en los primeros años hasta la adolescencia, ¿es responsabilidad de los padres restringir los deseos del nefesh, como casos extremos de pataletas? Nuestro ego, podríamos decir, en bruto, no tolera, como decía, no tolera para nada el límite. Y tiene la persona que aprender a colocar su propio límite, a desarrollar esa energía de la Geburá. ¿Quién es el responsable? Podríamos decir, hasta por lo menos los 14 años, los padres tienen que enseñarle, primero ponerle los límites a los hijos cuando son muy chicos y a lo mejor no tienen tanta capacidad de entender, pero después tienen que seguir colocándole los límites ya con más conciencia, que los vaya entendiendo, ocupando la misma estrategia de la amabilidad, pero el límite, nunca perder esa responsabilidad. Los padres son los que tienen que darle la Geburá a los hijos. No se lo van a dar los amigos, no se lo va a dar el colegio, se lo van a dar los padres. Los padres son los que le marcan el límite de manera amorosa. Y entonces sí, eso es súper importante lo que dices, Miriam, porque a veces se puede olvidar eso, darse este caso como de los padres buena onda, los padres amigos, que no colocan los límites, y finalmente eso va a traer más daño al hijo que beneficio. ¿Qué hacer si uno se siente culpable cuando debe poner límites, aunque sienta que es necesario? Sí, esta pregunta también es muy frecuente y se da mucho. Una de las estrategias que le encanta el ego es la culpa. El ego siempre va a buscar que uno se sienta culpable porque es una de las emociones más destructivas que hay. Efectivamente, cuando uno pone límites y no está tan bien todavía trabajado la Geburá, puede ser fácil presa del ego a través de la culpa. Por eso cuando vas a poner el límite, tienes que tener clara conciencia de que ese límite que vas a poner es un límite virtuoso, es decir, que estás poniendo un límite para restablecer un orden, un equilibrio y una armonía. Tienes que tener eso consciente. No estás poniendo un límite para tu propio egoísmo, estás poniendo un límite para volver a restablecer un orden. Cuando tienes esa certeza y además lo haces con una forma adecuada, es decir, sin violentarte, sin descontrolarte, de manera muy equilibrada, entonces ahí vas a encontrar la forma precisa y ahí no vas a ser atacada por la culpa. Porque la culpa te está mostrando, te está haciendo que tú creas que lo que hiciste fue equivocado. Entonces pusiste un límite y el ego te dice, viste que no estaba bien lo que hiciste. Y te culpa. Pero cuando tú, antes de poner el límite, tienes la certeza que ese límite es necesario para restablecer el orden, el equilibrio y la armonía, entonces va a ser mucho más difícil que el ego te vaya a capturar tu mente con la culpa. ¿Qué incidencia hay entre Kabbalah y la política?
Desde que empecé a conocer y estudiar Kabbalah, es como que me he desentendido de los preceptos políticos e ideológicos, tanto de derecha como de izquierda. Sí, en realidad la Kabbalah está trascendente a las ideologías de izquierda a derecha. No se mueve en esa lógica, podríamos decir. La Kabbalah, ¿qué diría? Esta ideología política, da lo mismo el nombre que tenga, ¿está en armonía con las leyes de Elohim? Sí, no. ¿Está en armonía con las leyes de Elohim? Sí, no. Entonces va buscando qué es lo más parecido a las leyes de Elohim. Hoy día la política se ha ido corrompiendo mucho y hoy día no se busca, o se busca poco, vamos a poner, el bien común, y se buscan más los intereses personales. Pero la Kabbalah y la política no son contrarias, en el sentido de que el cabalista ve la política como desde esta dimensión, desde la ideología de la construcción de la sociedad que pueda estar fundamentada en Elohim. Claro, tal vez hoy día no tenemos un movimiento político de esas características. Bueno, pero lo que quiero decirte es que la política y la Kabbalah no deberían estar peleadas, y la gente que tiene más vocación política, ojalá que esas personas que tienen una vocación política y son cabalistas pudiesen ir ejerciendo esa vocación política, porque tendrían una posición trascendente al egoísmo y podrían realmente construir leyes y podríamos decir leyes, ciertos gobiernos más de acuerdo a los fundamentos de Elohim. ¿Poner ese límite también nos ayuda a discernir entre lo real y lo imaginario? Claro, exactamente. Siempre antes de tú poner un límite afuera, lo pones primero a ti. La Geburá es algo interior, tú pones los límites interiores primero, y esos límites te permiten identificar la verdad o la mentira de la circunstancia a la cual tú le vas a poner un límite, porque a lo mejor vas a poner un límite, si no haces un límite interior, no conectas con tu ego alma, con tu alma y con tu ego, no diferencias esas voces, tal vez quieras poner un límite desde tu ego. Entonces estás haciendo ahí un límite que es imaginario, en términos que no es la verdad de Elohim, no es de acuerdo al árbol de la vida. Entonces el límite que tú pones interiormente te permite ver qué es lo real y lo imaginario, y poner el límite adecuado a las circunstancias. A veces las personas, cuando pones límites, ponen en duda tu amor incondicional y hasta cuestionan tu espiritualidad porque pones límites. Claro, entonces tú dijiste que no, o pusiste un límite, entonces ya no me amas, ¿cierto? Y todo lo que he hecho por ti, y ahora me respondes de esa manera. Eso es el ego de la persona, no es su pataleta del ego de la otra persona. No tienes que quedarte tú con eso. Y tú te crees tan espiritual, ¿cierto? Y estás estudiando la Kabbalah y eres seguidor de Yeshua. ¿Y cómo eres capaz de decirme que no? ¿Qué camino espiritual es ese? Esos son puras pataletas del ego. No te preocupes por eso. Enfócate en lo que te dije delante. Ten siempre la certeza si el límite que vas a poner es el límite correcto, que lo estás haciendo por Elohim, por ti y por el prójimo. Da lo mismo que el prójimo se enoje. Eso tiene que ver, en parte tiene que ver con una de las bienaventuranzas, en la cual felices cuando los maldigan y los persigan. Muchas veces la gente que coloca límites
Piensen en los profetas. Los profetas eran los grandes colocadores de límites de sus sociedades. Ellos, claro, se mandaban el tremendo límite a nivel de los reyes. Bueno, terminaban con la cabeza cortada, pero sin llegar a ese extremo. Cuando tú empiezas a trabajar y a poner los límites, puedes ser perseguido en el sentido de no entendido, dejado de lado, funado, etcétera. Puede haber ese tipo de, entre comillas, persecución. Es parte del camino, ¿no? Y ahí vuelve la idea de la valentía. Hay que ser valiente y estar firme. Ahí aparece este arquetipo del héroe, ¿cierto? Que se mantiene firme y con poder. Pero eso tienes que saber que va a ser así mientras la persona no esté con una actitud de cambio en su espiritualidad. Siempre lo van a malinterpretar tu límite. ¿Se podría decir que con Geburá aplica el dicho que mi libertad termina donde comienza la libertad del prójimo? Ese es un muy buen dicho que refleja un muy sano Geburá. Entonces tú haces lo que tienes que hacer, pero sabes que hasta aquí, porque de ahí para allá puedes empezar a invadir. Entonces, por ejemplo, tú sabes que tienes que ser una persona que comparte, que hace el bien. Perfecto. Pero hasta aquí. ¿Cierto? Hasta aquí. Porque de aquí para allá a lo mejor el prójimo no quiere que yo le haga ese bien. Y entonces si se lo hago a destiempo, también le voy a traspasar su derecho a su libertad. Perfecto. Eso es una muy buena frase que identifica una Geburá equilibrada. Es como el mono. ¿Cuál es el cuento? El cuento que el mono que está en el árbol comiéndose sus plátanos, ahí estaba feliz comiéndose el plátano en el árbol. Y ahí estaba, el árbol daba un río. Y de repente el mono ve un pescado, un pez, que estaba adentro del agua. Lógico, porque es un pez. ¿Qué hace el mono? El mono dice, se está ahogando el pescado. Lo voy a ir a rescatar. Va el mono, saca el pescado. ¿Ah? Y porque tenía tantas ganas de ayudar al pescado que se está ahogando, saca al pescado. ¿Y qué pasa con el pescado? Lógicamente, el pescado se ahoga, se muere. Listo. El mono sacando el pez. Uno puede transformarse en el mono sacando el pez cuando quiere ayudar al que no quiere ser ayudado. A lo mejor ese pescado estaba donde tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer, y yo, mono, comiendo plátano, ¿cierto? Desconectado del prójimo, quiero ayudarlo cuando no necesita esa ayuda. Ahí entonces hay que saber dónde colocar el límite. Fui a mi padre por más de 8 meses. Pedí ayuda a los 4 hermanos restantes y no tuve su apoyo. Y lo único que logré fue una lumbociática que me tuvo por más de un mes en cama. Y ha sido muy desagradable sus actitudes. Por lo mismo preferí alejarme. Claro, a lo mejor en algún momento cargaste mucho. Tal vez en algún momento pudiste sobrecargarte o podría haber faltado límite, podría. Y eso llevó entonces a tu lumbociática. Y después lo colocaste. Y por supuesto, lo que estábamos conversando, cuando se coloca el límite, podría darse ese distanciamiento. En ocasiones cuando pongo límites, termino dando explicaciones de por qué no. Y siento que no debería hacerlo. Tú no das un límite, no pones límite con una explicación, como justificando, en el sentido como, oye, perdona que yo diga esto, ¿no? Es más bien mostrando una cosa. Mira, esta situación no está correcta. Te van a decir, bueno, no está correcta de acuerdo a quién. ¿De acuerdo a ti? No, le dice, de acuerdo a Elohim. Si da lo mismo lo que piense Yohanan. Da lo mismo lo que pensemos nosotros. Es lo que piensa Elohim. Mira, tú estás faltando a la verdad aquí con tu prójimo porque estás diciendo estas cosas y estas cosas no son verdad. ¿Ya? ¿Y quién eres tú para venir a ponerme el límite? Bueno, soy un discípulo de Yeshua.
sigo la Torá, y la Torá dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Eso te da la autoridad para decirlo. Entonces, hay que tener esa energía para hacer las cosas. No estamos colocando los límites desde nosotros. Estamos actuando en nombre de una sabiduría que no hemos inventado nosotros. Bueno, y ahí eso puede traer a veces algo en contra. ¿Cómo se puede reparar el haber sido muy restrictivo con una persona? Puedes repararlo empezando a colocarle el límite correcto. Puedes repararlo si ya no está en tu mano colocarle los límites y tú sientes que actuaste mal. Puedes hacer la teshuvá, que se llama el arrepentimiento, el pedir perdón, el reparar en lo que se pueda. Ahora, si todavía está en tu mano colocar los límites a esa persona, por ejemplo, un hijo, si es tu responsabilidad, puedes desde ese momento empezar a colocar los límites de manera más virtuosa. Que el tercer caso que no mencioné porque para no alargarme, pero al final nos alargamos igual, era que justamente cuando uno es muy rígido, muy riguroso con el límite y se va al otro extremo y tiene tanto rigor, tiene tanta fuerza de restricción que termina ahogando a la otra persona con un exceso de fuerza, un exceso de rigor. Por ejemplo, un padre con un hijo que sea extremadamente, no sé, como exigente, como muy estricto y muy poco amable, por ejemplo. Eso sería ya un caso de un exceso de Geburah. Si fue el caso, por ejemplo, de esta pregunta, podrías equilibrarlo y empezar a darle a tu hijo o a alguna persona un límite. Ojo con eso, ¿eh? Si uno ha sido muy duro, no significa que ahora no pone límite. Que podría el ego también confundir y decir, oye, entonces ahora ya no límite. No, sigue habiendo límite, pero lo hace de manera equilibrada y justa. ¿Puede decirse que ser justos es no permitir la injusticia en uno mismo y en los demás a través de los límites asertivos? Sí, está muy bien. Uno parte con la justicia personal. Cuando uno va haciendo el trabajo de la Geburah interior, de la justicia interior, del justo límite interior, ayuda muchísimo después a saber cuándo y cómo poner el límite exterior. No hay nada peor que cuando uno quiere ir a poner un límite a otra persona y no se ha puesto el límite a sí mismo. Por eso todo el trabajo de la restricción de la Geburah personal, de restringir nuestro ego, de desarrollar todo lo que es el desarrollo de la virtud, requiere la Geburah, requiere la disciplina de poder vencer el ego. Lo que uno le llama el vencer el ego, eso es la fuerza de la Geburah. Entonces, primero tú partes ahí, y ese proceso, como te vas a ir conociendo tanto de cómo funciona tu ego, por dónde te pilla, por dónde te vence, todo eso, y al final tú lo vas venciendo, eso mismo te permite ir sabiendo cómo poder colocar el límite afuera. Si puse el límite en un momento porque me pareció que lo que me estaban pidiendo no era correcto. Era hacer público quienes habían colaborado y me pareció que esto venía del ego. ¿Habrá sido en realidad mi ego que quería dominar esa situación? Porque si yo no quiero hacer público lo que yo doy, ¿no implica que esa persona en realidad sí lo necesitaba? Bueno, esa respuesta no la puedo dar yo, ¿cierto? La tienes que dar tú, volver a ese momento, ver qué es lo que te motivó a poner ese límite. Y claro, a veces
el ego puede hacernos colocar un límite desde nuestro ego. Por eso, siempre cuando uno va a colocar un límite, tiene que ver por qué lo está colocando. ¿Voy a ganar yo algo? ¿O estoy poniendo el límite porque estoy realmente buscando el orden, el equilibrio y la armonía de todo, del universo, podríamos decir? Entonces, puedes volver a ese momento y ver qué es lo que te llevó a tomar la decisión. Oye, si el Satán, el ego, es muy astuto. Si no es tan simple identificar su voz, y en la medida que se va haciendo trabajo espiritual, se va poniendo más fino y hay que estar más alerta. Siempre este tema de la Geburá tiene muchas preguntas, es como un tema muy práctico porque yo creo que nos vemos tan reflejados en nuestras distintas como relaciones con las personas. Es un tema muy práctico, muy bonito. Bien, vamos a meditar para llenarnos de esta energía. Coloquémonos en una buena posición. Sintamos la espalda derecha. Le vamos a pedir a nuestro Padre que con esta meditación nos ayude a asentar todo esto que hemos conversado para sacar las lecciones, la enseñanza y poder vivir todo esto que hemos conversado hoy día. Desde la coronilla nos enraizamos con el cielo, Shamayim. Desde las plantas nos enraizamos con la tierra, Aretz. Alineamos, uniendo el cielo con la tierra, Shamayim ve'aretz. Relajamos el cuerpo, baja una ola, relajando músculos, soltando articulaciones. Liberamos toda tensión física por los pies, sentimos el cuerpo muy relajado, muy agradable. Conectamos con la respiración, respiramos conscientes. Liberamos todo pensamiento y emoción negativa del día. Eliminamos todo lo que nos desconecta de la luz. Llenamos el corazón de gratitud, agradeciendo a nuestro Padre todo lo que nos ha permitido vivir el día de hoy. Y le decimos al Padre que estamos aquí. Hineni, Yehová, Adonai. Invocamos la energía de Yeshua. Beshem Yeshua, Hamashiach, Umelech, Hanotzrim. Sintonizamos con la energía del tercer mes de Géminis. Ye, U, Ha, Ha. Zain, Resh. Formamos un círculo de luz.
nos unimos desde el corazón, todos los que estamos meditando, y formamos comunidad, y formamos Lev Echad, un corazón. Y sabemos que la fuerza de nuestra unión atrae la luz. Se presenta Yeshua en el centro de nuestro círculo. Su luz nos contiene a todos. Y le pedimos al Mesías que nos guíe en esta meditación. Nos unimos a nuestro linaje de Israel. Nos unimos a nuestra alma. Visualizamos un árbol de la vida y enfocamos la luz en Geburah. Nos unimos a las letras hebreas. Hacemos la posición de la vasija con las palmas hacia el cielo. Abrimos los ojos y nos encontramos con estos símbolos sagrados que comenzamos a invocar de derecha a izquierda. Invocamos Yud, Aleph, He, Lamed, Vav, He, He, Yud, Mem, fila inferior, Tzadi, Bet, Aleph, Vav, Tav. Contemplamos un momento libremente estas letras absorbiendo su luz por los ojos, sabiendo que nuestra alma decodifica toda esta información. Y tomamos conciencia que esta combinación de letras de hoy conforman la llave que abre la puerta 38 de nuestra conciencia. Cerramos los ojos y visualizamos cómo todas estas luces se unen para formar una sola gran luz, que es un gran resplandor, el Zohar de la conciencia del Mashiach. Juntamos las manos a la altura del corazón. Y este gran resplandor viene hacia nosotros, ingresa por la coronilla, ilumina el cerebro. Moaj. Baja la luz al corazón. Lev. Baja la luz al hígado. Kaved. Sube la luz al corazón. Sube la luz al cerebro.
enfocamos la luz en la región central y sentimos la luz en la zona donde se une el cerebro derecho y el izquierdo, iluminando este puente de conexión. Yesh Moach, Mashiach. Y ahora baja la luz al corazón y sube al cerebro. Muchas veces. Muy rápido. Expulsamos la luz por la coronilla. Y ahora esta luz baja, nos cubre. Y podemos sentir cómo hacemos una inmersión completa. Una tevilá. Hacemos la posición de la vasija. Y sale nuestro encuentro, como todos los días, que nos espera. Yeshua. Para llenarnos de su luz, de su energía. Nos abrazamos a Él. Y dejamos que su luz llene nuestra alma y nuestro cuerpo. Y dejamos que todo nuestro ser sea absorbido por Yeshua. Hasta sentir que formamos los dos una sola aura, una sola conciencia. Yeshua y yo somos uno. Cada uno lo dice en su corazón. Yeshua ve'ani echad. Unidos a Yeshua, nos elevamos hacia el Padre. Y entramos en nuestro lugar de paz. Sentimos la energía de nuestro santuario interior. Sentimos la presencia divina, la Shejinah. Nos transformamos en una vasija. Y comenzamos ahora a recibir toda la luz de nuestro Creador que nos viene a través del código que hemos meditado hoy día, para que esta luz abra la puerta 38. Enfocamos esta luz en Geburá, para que limpie esta sefirá de toda energía negativa y para que ayude a activar la luz de Geburá en nosotros, la fuerza espiritual. Para poder poner el justo límite, buscando el orden, el equilibrio y la armonía del universo, de nosotros, de nuestro prójimo. Vamos a permanecer un momento en silencio para que cada uno haga su oración personal y reciba la luz que necesita, de acuerdo a lo que hemos conversado hoy día.
Padre nuestro, has llenado con tu luz nuestra alma. Llena también nuestro cuerpo. Limpia todas nuestras células. Restaura nuestra energía vital. Fortalece nuestro sistema inmunológico. Fortalece todos nuestros órganos internos. Y sentimos nuestro cuerpo poderoso, mucho más poderoso que todo virus o bacteria. Ahora, comunidad, vamos a compartir esta bendición con todo el mundo. Hagamos una imagen de la tierra y coloquémosla en el centro de nuestro círculo. Sintamos que nos unimos aún más desde el corazón. Y comenzamos a crecer hasta hacernos gigantes de luz. Y te ofrecemos, Padre, esta comunidad para que sea tu canal de luz para el mundo. Imponemos las manos hacia esta imagen central y sentimos las manos de Yeshua en nuestros hombros. Y comenzamos a canalizar la luz que hemos recibido en esta meditación. Y vemos que esta luz comienza a llenar todos los países. Purifica la energía de la tierra. Limpia toda la energía negativa que hemos generado hoy día como humanidad. Y vemos cómo esta luz llega y alcanza a todas las personas del mundo. De manera especial alcanza a las personas que están sufriendo por cualquier razón. Y enfocamos también la luz en todas las personas que están en nuestra caja de intenciones, que han pedido ayuda a esta comunidad. Y ahora con mucha fuerza enfoquemos la luz en todas las personas que hacen el mal, de manera consciente. Que la fuerza de Yeshua Hai toque la conciencia y hagan un movimiento espiritual para volver a Elohim, para que Yeshua los pueda rescatar de la oscuridad. Y ahora vamos a conectar con el reino de los cielos. Cada uno visualice con el mayor detalle el Shalom ya hecho en nuestro mundo.
Padre nuestro, ponemos esta meditación en las manos de Yeshua, con la certeza que Él multiplica lo que le damos. Y tenemos la emuná, la certeza, la fe, que esta meditación, que esta comunidad, que este Shabbatot que estamos haciendo, prepara el camino al pronto retorno del Mashiach. Sintamos las palabras de poder. Amén. Aleluya. Dejemos que resuenen un momento en el corazón. Y la focalizamos con fuerza. Padre nuestro, un nuevo día te agradecemos porque nos has permitido reunirnos en comunidad a recibir tu luz y a compartirla con el mundo. Toda Jehová, Eloheinu, Boanah Adon Yeshua, Meshicheinu, Maranatha. Volvamos a la posición de inicio. Respiremos un momento conscientes, guardando la energía en el abdomen. De a poco vamos activando el cuerpo. Abrimos los ojos. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos mañana a las 7:30. Shalom. Shalom. Shalom.